llegamos de visita a La Cueva, esta obra, em, nos encontramos en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. eh, una vez más, dentro de estos barrios cerrados, estos condominios cerrados, eh, que son un pretexto más para jugar con esta idea, esta búsqueda de la intimidad, de la introspección. ¿Por qué? Porque estamos rodeados completamente de ruido, ¿no? Un contexto que si bien podríamos decir que no es agresivo, pero sí es algo que no nos interesa mucho, ¿no? En estas casas, dentro de estos fraccionamientos privados, pues tenemos generalmente vistas de casas y más casas, casas enfrente, casas a los lados, casas atrás de nosotros. Entonces, eh, nos interesa muchísimo esta idea de la obra de arte siempre eh, autobiográfica, ¿no? Entonces, esta arquitectura que nos interesa a nosotros, de la intimidad, que se cierra muchísimo, o en la medida de lo posible, que busca cerrarse hacia la calle, pues habla también un poco de lo que somos, ¿no? Este mundo privado, ¿no? Que le damos mayor valor. Pero que no por eso significa que no entendamos o que no respetamos, ¿no? Hablamos que esta casa juega a entender un poquito ese contexto. Fíjense cómo se respeta la altura del pretil de la casa del arquitecto Ricardo Agraz. Y al mismo tiempo, una casa que tiene 3 niveles más un sótano, pues juega, ¿no? Un poco a integrarse con la banda de fachadas de los vecinos, gracias a que el último nivel, este espacio que será para la recámara principal, no lo lees tan fácil desde la calle, ¿no? Fíjense cómo se entiende como un poquito esa protuberancia, ¿no? Esa pieza que está atrás de nosotros, que está un poco más arriba. Solamente alejándonos quizá se puede ver más. Además que ya que estemos adentro vamos a descubrir que hay una gran ventana que ve hacia el este, que garantiza que el espacio de la mañana, de las recámaras, pues tenga muchísima luz, ¿no? Entonces le va a dar una especial sensación a ese lugar. Sin embargo, nunca la vemos, ¿no? Entonces, la casa, aunque podría pensarse que la arquitectura introspectiva no lee el contexto, ¿no? Que es demasiado abrupta, ¿no? O demasiado tajante a la manera de cerrarse al exterior, realmente no, realmente juega con estas ideas de la arquitectura callada, ¿no? De Tadawando, de Álvaro Siza, esta arquitectura de la mímesis de Frank Lloyd Wright. Con estas ideas de Luis Barragán, ¿no? De que todo el mundo más importante de la arquitectura tiene que vivir adentro, ¿no? Las fachadas las vemos un rato, ¿no? Cuando estamos afuera, pero rápidamente entramos, no vivimos en el exterior de los edificios, penetramos y habitamos, ¿no? Entonces, por eso todavía adquiere más sentido esta búsqueda, ¿no? De ser todavía más, quizá también con el tema no sé si la magia, pero al menos sí el del misterio, ¿no? Cómo cuando tienes una fachada cerrada, pues buscas, ¿no? O tratas de imaginarte qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Cómo consigue el arquitecto no tener esas ventanas, ¿no? O sea, cómo consigue poder ventilar, cómo consigue poder iluminar no sé, de distintos mecanismos, ¿no? Que podemos ir trabajando. Aquí estamos viendo esta ranura que se vuelve como uno de los aspectos más, pues, no sé, interesantes o llamativos de la casa. Hablando en el aspecto formal, pues vamos a darnos cuenta que no es más que la ventilación del cuarto de lavado, que quizá hasta se puede escuchar un poco, ¿no? Entonces por eso tiene esa separación tan angosta de 25 centímetros, porque lo que estamos buscando es eso, ¿no? Que la arquitectura trabaje con esta premisa de que en la naturaleza todo existe por una razón.
nada sobra y nada falta. Entonces, todo lo que diseñemos tiene que tener una razón de ser, tiene que cumplir con una función estética, pero principalmente tiene que tener una función en el mecanismo del todo, ¿no? Tiene que tener una razón lógica para que exista, ¿no? Si la única razón que justifica una idea es la estética, no es la belleza, pues estamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que siempre en la naturaleza no hay un color de la hoja que no tenga una razón de ser, ¿no? No hay una espina, ¿no? en una flor, o sea, todos los elementos que existen en el diseño de la naturaleza, todos tienen un porqué, ¿no? Y además son bellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de que no hay nada más perfecto que la naturaleza, ¿no? Entonces estamos hablando de la idea del basamento, hablamos mucho siempre cuando explicamos el aspecto formal de esta idea de que la casa asienta en este basamento prehispánico de piedra. Hablamos mucho de George Knudson, esta clase que nos dio Francisco Mangado, que hablaba de que George Knudson, antes de construir la ópera de Sydney, hizo un viaje a México, ¿no? a Mesoamérica, para conocer toda la arquitectura prehispánica, ¿no? Y quedó impactado con el juego de los basamentos, con el juego de las plataformas, ¿no? de estos arquitectos mesoamericanos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a que la casa tenía que trabajar en medios niveles debido al sótano, ¿no? Porque todo este proyecto nace del sótano. Los clientes querían un espacio de estar en el sótano, un área para habitar en familia. Entonces la casa tenía que trabajar con un medio nivel hacia abajo y un medio nivel hacia arriba, por lo cual generamos estas escaleras, ¿no? Para poder subir a la planta baja, y utilizamos estas ideas, ¿no? de la arquitectura mesoamericana para poder desarrollar de una manera más potente, ¿no? Y que se sintiera como si la casa, este cubo moderno, sienta en esta especie de basamento prehispánico, ¿no? Vamos a entrar. Hablamos mucho del manejo de los tiempos. Fíjense cómo cuando abres la puerta, el primer tiempo, la primera pausa es ese muro que nos va a recibir. Y en un segundo momento vamos a entender el espacio. Hablamos mucho de la compresión y de la expansión. Cuando uno entra a este espacio, te sientes un poquito apretado por el techo a 240, por los muros. Entonces, en un segundo momento, sientes cómo el espacio crece y nace este árbol que nos recibe, ¿no? tanto en el espacio del sótano como en el espacio de la planta alta. El árbol se va a volver un integrante fundamental en nuestra arquitectura, ¿no? En nuestra vida, porque pues, son temas filosóficos quizá, pero hablamos mucho que el ser humano está cambiando muy rápido, ¿no? Está cambiando mucho la forma en que vivimos, la forma en que habitamos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces, quizá, pues poco a poco, el vestigio, ¿no? del verde probablemente pues, sea lo único que nos recuerde que alguna vez moríamos, ¿no? ¿Recuerdan esta película no recuerdo bien cómo se llamaba, Mr. Nobody, creo? Hablaba de que se iba a morir la última persona, porque ya nadie muere en la película, ¿no? En el futuro, de repente ya el humano deja de morir. Entonces, no lo sé, pero al final de cuentas hay un equilibrio también, ¿no? En esta arquitectura. ¿Por qué le llamamos la cueva? Porque buscamos trabajar con esta idea del envolvente, ¿no? ¿Qué es el envolvente? Es esta continuidad del material, ¿no? De los muros, de los techos, de los pisos. Entonces hay una continuidad que te genera esa sensación que te envuelve, ¿no? Recuerden mucho, también podríamos hablar aquí de las atmósferas, ¿no? De Peter Zumthor, o de
o del aura de Walter Benjamin, cómo hay mecanismos para generar esa sensación de estar absortos en un lugar distinto, ¿no? Cuando hablamos de la concatenación a esto nos referimos, ¿no? Fíjense cómo estamos acá en el sótano y estamos viendo a las personas, ¿no? O vemos el acceso desde el sótano, pero también vemos el acceso desde la planta baja, ¿no? Entonces, en este espacio que funciona como un articulador, que es un patio, al final de cuentas un patio techado donde habita el árbol, nos está funcionando para eso, ¿no? Nos está funcionando para articular los distintos espacios. Tenemos ahí ese acceso y al mismo tiempo estamos viendo a las personas que están en la sala comedor. Hay una relación espacial muy rica. Entonces, esa es la concatenación de la que nos habla Campo Baeza mucho también en sus obras, las famosas diagonales. ¿Qué son las diagonales? Es esta línea que nos une los distintos puntos, ¿no? Tratando de crecer lo más posible. Por eso de repente si ustedes se imaginan una línea diagonal que vaya en este sentido, ¿no? Agarrando esta punta y bajando, pues entre más larga sea esa diagonal, significa que el espacio está fluyendo mejor, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar desde, desde el acceso principal. Fíjense cómo se escucha el lavado. Y entramos y una vez más nos recibe el árbol, ¿saben? Fíjense cómo cambia la luz cuando cierro la puerta, ¿no? Empezamos a sentir eh, esta, esta, esta sensación, ¿no? O empezamos a percibir esta temperatura del espacio. Si estuvieran acá, pues sentirían un poquito como refresca. Pero lo que buscábamos cuando hacíamos esta sección, ¿no? Porque este proyecto fue trabajado completamente en sección para poder entender realmente cómo iban a ser estas relaciones, ¿no? Cómo iba a funcionar. Yo me imaginaba aquí, al momento de cortar la casa por el acceso principal, yo me imaginaba que la copa nos iba a quedar de esta manera, ¿no? Que nos iba a quedar asomándose hacia el acceso. Me imaginaba tratando de alcanzar la copa del árbol, ¿no? Entonces, a la hora de escoger el árbol, nosotros lo plantamos aquí, Sergio y yo, entonces giramos la copa del árbol de manera que las hojas, que las ramas pudiesen ocupar la mayor superficie del vacío del patio, ¿no? Entonces, fíjense otra vez esta idea de que los espacios se ven pero no se tocan, ¿no? Yo estoy viendo hacia la sala comedor, estoy viendo qué está pasando ahí, pero no estoy ahí, ¿no? La misma casa nos obliga a recorrerla para entenderla, ¿no? Fíjense cómo se prolongaron los muros perimetrales buscando este efecto del envolvente, ¿no? El efecto chimenea, ¿no? Que es el efecto chimenea del que hablamos muchísimo en los talleres. Es esta idea de extender las losas después del paño de los cristales y subir los muros perimetrales que definen los patios. ¿Para qué? Para jugar con la cantidad de luz que entra al espacio, ¿no?
entre más cerrada sea la distancia que ustedes dejan de la losa hacia sus muros perimetrales y entre más levanten la altura de esos muros, más fuerte o más contenida va a ser la luz, más matizada va a ser la luz que ustedes van a tener. Entonces es muy interesante jugar con esas medidas porque cambian completamente la atmósfera del espacio, ¿no? Sería muy distinto ese espacio si yo pudiera ver hacia el cielo, ¿saben? Cambiaría completamente, pero como levantamos esos pretiles, nos envolvemos en nosotros mismos, siguiendo con esta idea de la introspección, ¿no? Los remates, siempre es muy importante trabajar con los remates, ¿no? En los recorridos que hay, imagínense siempre, les digo yo a mis alumnos que se imaginen qué ven cuando están caminando por su arquitectura, ¿no? Tenemos por acá la cocina, es este espacio pues más íntimo que si se fijan no tiene una ventana hacia la calle, ¿no? Cuando estábamos viendo la fachada yo pude haber dejado una ventana hacia la calle, pero lo que hicimos fue jugar con nuestras herramientas, con nuestras pistas que nos daba el terreno. El terreno nos pedía esta servidumbre o área de restricción, ¿no? Muchas veces también me preguntan a qué me refiero cuando digo, cuando hablo de servidumbres, me refiero a que se le llama acá en México al área que no se puede construir en los terrenos, ¿no? Piensen como área de restricción. Entonces utilizamos esa área de restricción para orientar, ¿no? para orientar la ventana de la cocina. Y ahora vamos hacia la sala. Entonces tuvimos que hacer este recorrido para poder entender, ¿no? Y poder descubrir qué es lo que hay detrás, ¿no? De este espacio. Y entramos y vemos que está esta otra doble altura que está jugando a eso, ¿no? Está jugando a la concatenación, está uniendo desde el sótano hacia arriba, hacia el segundo nivel. Este hueco que se ve ahí es un hueco del segundo nivel donde podemos conectar lo que está pasando en nuestro espacio de sala-comedor y al mismo tiempo conectarlo con el espacio del sótano. Me gusta mucho pintar, entonces le pintamos este cuadro especial a nuestros clientes como para tratar de jugar con el tema de la luz. Al final, cuando se publicaron estas fotografías de la casa, no tenía muebles, ¿no? Porque para nosotros lo más importante es el espacio y cómo juega la luz con el espacio.
Confiamos en que el interiorismo, ¿no? en que el correcto uso de los muebles pues van a ayudar a equilibrar la temperatura del espacio, ¿no? En este caso estamos contentos del resultado, ¿no? La clienta, la dueña, ¿no? Es arquitecta, entonces pues confió muchísimo en nosotros y también en su buen gusto, ¿no? Nosotros pues le apoyamos un poquito en el diseño, fabricamos ese comedor. Esta pintura no es de nosotros, no recuerdo de quién es el autor, pero es muy buena. Pero al final ayuda muchísimo, ¿no? El tema de los llenos y los vacíos también es muy importante destacarlo acá. O sea, cómo la proporción de este lleno, ¿no? Cuando hablamos de que esta arquitectura introspectiva busca la proporción del lleno sobre el vacío, ¿no? Nos referimos a eso, a que siempre la superficie del muro sea mayor que la superficie del vidrio. Entonces, hablaremos también mucho de la proporción áurea, cómo las leyes de los tercios están ocultas en la mayor parte de la geometría de nuestra arquitectura. Entonces, de manera consciente o a veces hasta inconsciente, esa ley de los tercios habita nuestra arquitectura, ¿no? Entonces, se puede leer quizá un poquito en este hueco, ¿no? Cómo está equilibrado, ¿no? Con la proporción del macizo del muro que hay arriba de él, ¿no? Y esta arquitectura que trabaja con la luz, porque toda la arquitectura trabaja con la luz, pero no toda lo hace de manera consciente. Entonces es interesante porque el juego de los patios nos garantiza en que siempre el aura o la atmósfera de los lugares cambien dependiendo del paso del tiempo, ¿no? Entonces, si hacemos este video un poquito más tarde, lo que les comentaba, de repente ese color blanco que se ve de la luz que va penetrando en el patio, pues de repente cambiaría porque se vuelve más vertical a las 12 del día y cambia de color un poco hacia más amarillo. Entonces de repente se incandece ese patio como si fuera una lámpara, ¿no? Entonces es muy interesante habitar esta arquitectura porque siempre está en constante cambio, ¿no? Ahora vamos hacia arriba, el núcleo de circulaciones verticales siempre se repite, haciendo una lectura más clara de la distribución de los espacios. Subimos siempre cuidando esos remates. Y aquí arriba podemos entender, ¿no? Probablemente esta relación espacial, ¿no? de lo que está pasando con la sala, con el comedor, y al mismo tiempo, fíjense cómo estamos en contacto con lo que pasa en el sótano, pero de una manera indirecta, ¿no? No es el espacio que sube en una triple o cuádruple altura hacia arriba, sino esta relación seccionada, ¿no? Sube la doble altura y tiene un techo y luego gira y vuelve a subir con otra doble altura, pues es lo que vuelve interesante, ¿no? Esa relación. Y cuando subimos descubrimos este nuevo espacio que no lo entendíamos quizá de la fachada, este espacio que está lleno de luz con esa ventana que casi no se ve, ¿no? Que comentamos cuando estábamos afuera. Es una ventana muy interesante porque va a jugar con el color del cielo. Esta frase de Javier Muñoz que dice que Barragán no pintaba los muros, Barragán pintaba la luz. Entonces, gente como James Turrell, este artista que juega a la relación entre los colores de la luz, tanto natural como artificial, pues es muy interesante porque este espacio, esta ventana que ustedes pueden ver un poco el color del cielo, pues ese cielo va a cambiar. Esta ventana está orientada hacia el este, entonces
mientras vaya pasando el tiempo, ese cielo va a empezar a cambiar de color, se va a empezar a volver más oscuro, de repente le van a salir unos tonos rojizos que lo van a volver un poco morado. Entonces de repente todo este espacio, todo este escenario blanco se vuelve morado, sin pintar nada más que jugar con el color de la luz, ¿no? Y el color del cielo. Entonces son cosas que quizá de repente son fortuitas, ¿no? O son hasta accidentes. De repente cuando las volvemos conscientes se vuelven muy interesantes en los siguientes proyectos porque empezamos a trabajarlos, ¿no? Empezamos a desarrollar esas ideas que en un principio probablemente no fuimos tan conscientes y después nos van a dar algunos resultados probablemente más potentes, ¿no? Hablamos mucho del color, pero de una manera quizá distinta, ¿no? Como me gusta tanto la pintura, pues el color juega como límites, ¿saben? Juega como a marcar estos límites entre los planos, ¿no? La profundidad de los planos. En los talleres también les hablo mucho de esta capillita de Gunnar Asplund en Estocolmo, ¿no? En el cementerio de Estocolmo, donde descubrimos esta idea de la profundidad del blanco. Entonces, funciona de manera similar. El color son límites, ¿no? Que nos ayudan a percibir el espacio de distintas maneras. Hablamos siempre de esta idea de que el color es una herramienta para trabajar el espacio, no es el fin último, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a potenciar ciertas características, ¿no? Y aquí podemos ver esa ventana que nunca entendimos desde la fachada. Apocalypse Now. Frida. Quizá vale la pena asomarnos solamente un poco. Vale la pena asomarnos solamente para explicarles el tema de la función de las decisiones, ¿no? Entendemos que esta ranura funcionaba en realidad, ¿no? No era un tema solamente estético, está funcionando para ventilar el cuarto de lavado. Entonces, por eso probablemente es tan angosta, ¿no? Es tan pequeña, porque nos ayuda a cumplir con esa función de que no tenga un vidrio para que siempre esté ventilando, ¿no? Y al mismo tiempo pues le da ese misterio de no entender para qué es
o para qué sirve, ¿no? Esa separación del muro en la fachada. Cómo la pintura equilibra muchísimo la temperatura del blanco, ¿no? Entonces, no le tengan miedo al blanco, ¿no? Hablamos de que hacemos contenedores de vida, que la gente va a llegar y va a ocupar y va a llenar con sus muebles, con sus pinturas, con sus fotos, con sus objetos. Entonces, al final, este blanco es un lienzo, ¿no? Es un lienzo que las personas pueden llenar como mejor les parezca. Y podemos entender este aspecto, ¿no? que en las charlas le llamamos como esta idea magritiana, ¿no? de la obra de René Magritte, de que siempre en la obra de René Magritte hay algo que no cuadra, ¿no? Hay una idea que no deja de hacer ruido. Entonces, de repente acá se lee un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo ese árbol adentro de la casa, ¿no? Siempre nos preguntan qué especie es el árbol y pues realmente es un arrayán que yo creo que es un árbol pues que se da muy bien en muchos lugares por lo mismo, porque resiste muy bien la poca luz, la poca agua. Es un árbol que se ha entrenado, ¿no? Para sobrevivir en climas difíciles, complejos. El efecto chimenea, ¿no? Lo que les decía. Nosotros prolongamos la losa y entre más cerremos la abertura que tenemos en el patio y entre más prolonguemos nuestros muros, se va a empezar a contener el espacio, ¿no? El patio, la luz, la atmósfera. O sea, sería muy distinto esta casa o este espacio con la altura del muro en el lecho bajo, ¿no? Como lo hizo Mies en el pabellón de Barcelona. Yo decidí levantarlo para encerrarme y evitar en la medida de lo posible las vistas de esas ventanas, ¿no?